Bienvenidos a esta nueva edición de Lo Esencial en Histología, donde daremos continuidad al ciclo de clases sobre sistema cardiovascular. En esta nueva sesión vamos a abordar a las venas. Entonces, recordemos que nuestro sistema cardiovascular va a estar integrado por corazón y vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, hemos comprendido hasta este momento todo el extremo del árbol arterial, los diferentes tipos de capilares y ahora nos vamos hacia el extremo venoso. Queda pendiente considerar las anastomosis arteriovenosas o comunicaciones directas entre arterias y venas, así como los sistemas porta y los diferentes vasos linfáticos. Entonces tenemos acá nuestro lecho capilar. Vemos cómo luego esos capilares se van a formar unas vénulas que ya las vamos a ir subclasificando. Y luego de esas vénulas vamos a tener venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Entonces la pared de estos elementos venosos van a ir variando dependiendo de el que se considere. Por ejemplo, las venas grandes, las venas medianas, las venas pequeñas, inclusive las vénulas musculares conservan esta configuración de tres túnicas, íntima, media y adventicia, pero luego ya no se cumple esta norma. A su vez, pues vamos a ver cómo a partir del capilar, cuando nos vamos hacia el extremo venoso, la vénula comienza a aumentar su diámetro, 20 micras, las venas ya de pequeño calibre de 5 milímetros y las venas de gran calibre hasta de 30 milímetros. Y vemos como el espesor de la pared pasa de una micra, 2 micras, hasta el orden de los milímetros, 1,5 milímetros para una vena cava. Y ya sabemos que las venas manejan volumen y no presión. Entonces, esta va a ser la tabla sinóptica. Debo mencionarles que existen múltiples sistemas de clasificación para las venas. De hecho, este es un tema donde hay muchas controversias. Los autores discrepan bastante. Por lo tanto, pues yo les voy a enseñar de una manera sencilla en base a la experiencia que he tenido con respecto a los preparados histológicos, la morfología y la función de estos elementos venosos, ¿no? Entonces tenemos la vénula. Primero vamos a tener una vénula. Luego vamos a tener una vénula muscular. Luego vena pequeña, vena mediana y vena grande, ¿no? Entonces, en este esquema nos faltaría únicamente la vénula, que le vamos a llamar vénula poscapilar. Luego de la vénula poscapilar viene la vénula muscular. Entonces vamos a ver cómo los diámetros van a ir aumentando, ¿no? De 50 a 100 micras, 1 milímetro, 10 milímetros, mayor de 10 milímetros. ¿Qué hay en la íntima de todos estos elementos? Endotelio. Esto pues ya lo comprendemos, solo que en la vénula poscapilar el endotelio tiene bastante permeabilidad. De hecho, la vénula poscapilar es el sitio donde las células del torrente sanguíneo suelen migrar hacia el tejido conectivo subyacente a través de un movimiento llamado diapedesis. Luego del endotelio, para todos los casos de elementos venosos, sigue la lámina basal, típica de nuestro epitelio, ¿verdad? Y luego nos queda considerar que va a haber un subendotelio, ¿no? Endotelio, subendotelio. No vamos a escribir subendotelio en las vénulas, ni en las vénulas postcapilares, ni en las musculares, ni en las venas pequeñas, pero sí en las venas de mediano y de gran calibre. Entonces, tejido conectivo laxo, hay células musculares lisas y uno que otro fibroblasto, también macrófagos. Y vamos a ver el grosor de lo que sería la íntima, ¿sí? En todos estos casos es delgado, mientras que en la vena de mayor diámetro, pues es más grueso.
Para la túnica media, aquí está el gran truco para poder diferenciar todos estos elementos venosos. Entonces, en la media, pues sabemos que vamos a tener capas de células musculares. La vénula postcapilar típica o clásica eh, no va a tener células musculares. No va a tener células musculares, sino que va a tener pericitos. La vénula muscular comienza a aumentar las capas de células musculares, va a tener máximo 2 capas de células musculares. La vena pequeña va a tener de 2 a 3 capas de células musculares, las venas medianas de 3 a 5 y las venas grandes más de 5 capas de células musculares, de 5 hasta 15. Entonces, el truco, al igual que en las arterias, es contar eh, las células musculares de la túnica media. Entonces, bueno, recordamos rápidamente. Si tiene de 1 a 2, es vénula muscular. Hasta 3 es una vena pequeña. Hasta 5 es una vena mediana y hasta 15 va a ser una vena grande. Otra particularidad es que lo que es la íntima, en el caso de las venas medianas, va a tener proyecciones a la luz del vaso, lo que se llama válvulas. Entonces las venas de mediano calibre tienen válvulas. Otro aspecto que podemos encontrar en lo que sería la media de todos estos vasos es que es delgada, ¿sí? Una media delgada. Porque ya sabemos que lo que predomina en las venas no es la capa media, sino la capa adventicia. Por eso vemos que es gruesa. Y aquí es muy gruesa en las venas de gran calibre. ¿Qué hay en la adventicia de estos elementos? Vamos a tener fibras colágenas, fibras elásticas, fibrocitos, macrófagos, plasmocitos, pero en las venas de gran calibre va a aparecer haces longitudinales de células musculares lisas. Entonces, es el único elemento venoso que tiene células musculares lisas en la adventicia. Y por supuesto tiene vasa vasorum y nervi vasorum o nervi vascularis, que es lo mismo. Esta literatura describe que desde las vénulas musculares, venas pequeñas y venas medianas pueden tener valvas. Eso es cierto. Pero para la práctica, lo más frecuente y lo que quiero que lleven en mente es que quien presenta esas válvulas bien definidas es la vena mediana. Entonces, estas válvulas van a estar presentes en vasos sanguíneos que van a propulsar la sangre en contra de la gravedad, como venas de los miembros inferiores. Y estas válvulas hacen que la sangre pues fluya en un sentido unidireccional y no retrógrado. Es decir, la sangre debe ir de las extremidades inferiores por las venas hacia el corazón, no en sentido opuesto. Y para que eso no ocurra tenemos válvulas. Entonces, bueno, estas son las funciones de nuestros elementos venosos, ¿no? Entonces, fíjense que son elementos de capacitancia, contienen aproximadamente el 60% del volumen total de sangre, o sea, manejan más volumen de sangre que las mismas arterias. Acá nuestro esquema del Kirstig, tenemos la arteriola, tenemos la vénula postcapilar y tenemos la vénula muscular. Entonces vamos a ver que las vénulas postcapilares tiene una estructura muy similar a los capilares, pero con un diámetro un poco mayor, ¿no? De 15 a 20 micras y están compuestas por un endotelio que es delgado, en ocasiones puede estar fenestrado y descansan estas células endoteliares sobre una lámina basal. También vamos a tener elementos fibrilares y estos señores de acá que son pericitos. Entonces,
Algo importante que debo mencionarles desde ya es que en las vénulas postcapilares de los órganos linfoides, como los ganglios linfáticos, el endotelio pasa de ser simple plano a volverse simple cúbico. Por lo tanto, estas vénulas se les van a denominar vénulas postcapilares de endotelio alto. Y mencionaba previamente que las vénulas postcapilares típicas y también estas de endotelio alto sirven para un intercambio activo de productos entre la sangre y los tejidos. Entonces es en este vaso donde ocurre el paso preferencial de los glóbulos blancos desde la sangre al tejido conectivo por un mecanismo que se llama diapedesis. Luego, esta vénula postcapilar se continúa con la vénula muscular, que tienen un diámetro mayor de 50 a 100 micrómetros. Tienen una íntima formada por endotelio. Vean que hay más células endoteliales. Está la lámina basal. También hay pericitos, pero la capa media puede tener máximo una capa de células musculares lisas, pero que no es definida, ¿no? Y finalmente, pues la adventicia es delgada, ¿no? Tejido conectivo laxo. Entonces nos queda pues nuestro esquema del Kirstick. Algo interesante, vamos a reconocerlas acá en los preparados histológicos. Estas son arteriolas. Miren cómo mantienen la luz, el diámetro, bien redondeaditas, y estas son vénulas postcapilares. Con un epitelio simple plano, vemos que hay eventualmente un pericito, por lo tanto es una vénula postcapilar. Entonces, arteriola, capilar, vénula postcapilar. Así son las vénulas postcapilares. Vamos a ver ahora en mayor magnificación. Vemos como estas vénulas postcapilares están bordeadas por tejido conectivo laxo. Acá tenemos otro ejemplar. Eh, Vamos a ver que ahora aquí está nuestro endotelio y en la túnica media comienza a aparecer una capa de células musculares. Por lo tanto, esta es una vénula muscular. La anterior es una vénula, como este caso, una vénula postcapilar, y esta es una vénula muscular. Tiene una sola capa de células musculares. Acá mayor magnificación de este mismo elemento vascular. Y una vez que esas vénulas musculares confluyen para formar vasos más grandes, vamos a tener a las venas pequeñas. Entonces, esta es una arteria muscular pequeña y esta es una vena pequeña. ¿Cuál es la característica de la vena pequeña? Que su diámetro va de 100 hasta 1000 micrómetros. La íntima va a tener células endoteliales y aquí ya no hay pericitos. Los pericitos están en los capilares y en las vénulas postcapilares. Entonces, vamos a tener su endotelio y las capas de células musculares lisas en la túnica media. Entonces, la media pues es más gruesa que la de las vénulas y va a ser de 2 a 3 capas de células musculares lisas. Vamos a contar. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces, para dar mayor espesor acá, 1, 2 y 3. Entonces, y la adventicia, que es esto de acá, pues es más gruesa que la media. Todo esto que es adventicia. Entonces,
Recuerden que lo más importante en las venas es esa adventicia. Entonces nos queda de esa manera. Aquí otros ejemplos. Miren, esta es una... vamos a ver varios elementos vasculares, ¿no? Estos son capilares, capilares. Esto es una arteriola, esta es una vénula postcapilar, esta es una vénula muscular y esta es una vena pequeña. Si contamos las células musculares en su media, vamos a ver que tiene uno, dos, máximo tres. ¿Ok? Entonces nos queda de esa manera. De las venas pequeñas vamos a pasar a venas de mediano calibre. Y las venas de mediano calibre, les mencionaba yo que tienen la particularidad de tener válvulas. Y esas válvulas tienen valvas para impedir el flujo retrógrado de la sangre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a describir a nuestra vena eh, de mediano calibre. Va a tener una íntima, una media y una adventicia, ¿no? En la íntima vamos a tener endotelio con la lámina basal, un subendotelio y puede haber inclusive una serie de fibras elásticas, pero que no forman definidamente una lámina elástica interna como pasaba en las arterias musculares, ¿no? Y vamos a tener también que el endotelio se repliega hacia la luz y se forman estas válvulas. Entonces, esas válvulas, su eje es tejido conectivo laxo recubierto por endotelio por los dos lados. Entonces nos queda de esa manera. Y vamos a tener también que la media va a tener hasta 5 capas de células musculares, ¿no? Hay algunas venas que es importante destacarlas, es crucial que comprendan el siguiente concepto, que son venas de mediano calibre y que carecen de válvulas. ¿Cuáles son estas? Las venas cerebrales, los senos venosos craneales, como el seno venoso longitudinal superior, los senos rectos, los senos transversos, sigmoides, las venas yugulares, las venas cava superior e inferior, porque estas son de gran calibre, ¿no? Y bueno, ya mencionamos que en la túnica media, pues tenemos nuestras capitas máximo 5 de células musculares lisas y en la adventicia, que es la capa más gruesa, pues tejido conectivo denso y regular. Entonces nos queda de esa manera nuestra vena de mediano calibre. Otro aspecto a tener en consideración es que estas venas tienen nombres propios, vena cubital, vena radial, vena safena y así. Ok, acá en otro esquema, arteriola, vénula, y esta es una vena de mediano calibre con estos elementos que son las valvas. Entonces lo identificamos, ¿no? Ya les mencionaba yo que lo más común es encontrarlo en venas de mediano calibre. Sin embargo, vean que acá en la literatura, en este caso Netter de histología, nos dice que está en una vena pequeña. Y si es posible, aquí está demostrado, ¿no? Pero esto varía mucho entre las especies. Entonces, lo más frecuente para que ustedes vean esto es en las venas de mediano calibre, pero no es que no puedan estar en las venas de pequeño calibre. Entonces nos queda de esa manera. Y finalmente nos vamos con las venas de gran calibre, como las venas cava superior e inferior. Si apreciamos las paredes, tenemos la íntima, la media, y miren el gran espesor de la adventicia. Y aparte en la adventicia hay células musculares, haces longitudinales de células musculares lisas. Eso es particular de este tipo de grandes vasos. Íntima, media y miren la adventicia con vasa vasorum inclusive. Entonces, bueno, puntualmente.
La íntima tiene su endotelio con su lámina basal, un subendotelio. Luego tenemos nuestra media. Ya sabemos que van a ser de 5 a 15 capas de células musculares lisas. Van a haber también fibroblastos, fibras elásticas, colágenas. Y pues hay que entender que las venas que trabajan sobre todo en contra de la gravedad para desplazar la sangre, como las venas superficiales de la pierna, las venas pulmonares, pues tienen una capa muscular bien definida, ¿no? Trabajan en contra de presiones. Y la túnica adventicia es la más grande y gruesa de la pared venosa y tiene tejido conectivo denso y regular con abundantes haces de células musculares lisas en orientación longitudinal. Y acá pues nos queda la pared según el esquema de Kirsty. Miren acá en la túnica adventicia los haces de células musculares lisas allí, ¿no? Entonces, si comparamos la vena cava inferior con la superior, pues la inferior tiene mayor desarrollo de esos haces de células musculares lisas y una media de mayor espesor porque trabaja en contra de la gravedad. Entonces es bastante interesante, ¿no? ¿Qué venas de gran calibre tenemos en el organismo? Bueno, las venas cava superior, vena cava inferior, la ácigos, la vena ilíaca externa, las venas portales, esplénicas, venas renales, venas mesentéricas superiores, eh, tienen esta estructura, ¿no? Que hemos visto hasta acá. Entonces, pues, así nos quedan nuestros elementos venosos. Y bueno, considerar también que hay venas, ¿no? Que ya les mencionaba yo, que son un poco especiales por su función y cómo está organizada su pared, como el caso de las venas cerebrales y los senos venosos durales, donde no hay, por ejemplo, válvulas. Y vamos a tener que, pues, el grosor de la pared, pues, es diferente, ¿no? En este tipo de vasos sanguíneos. Bien, esto ha sido todo por esta sesión de venas. Eh, Les dejaría a manera de conclusión que para la identificación de arterias y venas siempre hay que ver la morfología del vaso y sobre todo contar con mucho detalle las capas de células musculares de la túnica media y por supuesto ver los diámetros. Muchas gracias por la atención prestada. Nos quedaría una única sesión donde vamos a abordar los vasos linfáticos y algunos tópicos especiales como los sistemas portas y las anastomosis arteriovenosas. Hasta luego.